Bueno, pues estamos aquí otra vez. Como siempre os comentamos, estamos transmitiendo ahora mismo por Twitter, por Twitch, por Odyssey, por YouTube y por Facebook, todo a través de StreamYard, para todos los lugares, en vivo y en directo ahora mismo. Como siempre os digo, aquí arriba tienen un enlace que pueden copiar y pegar y compartir en sus redes sociales, grupos de WhatsApp, el Telegram, pues en Instagram, el Facebook, lo que necesiten. Bueno, voy a saludar aquí a la gente que tenemos por aquí. Tenemos a Sandy, a Luz Alicia, a Noé, a Claudia Martínez, a Raúl, a Zairen. Un saludo a todos, a Pamman. Bueno, hoy tenemos aquí un equipo de llavecitas por aquí, no llavecitas, impresionante. Pero bueno, estoy aquí avisando al compañero, pero veo que no, me pasa lo mismo que la semana anterior, que no sé por qué, no está. No está, le he puesto, como él está en Chile, le acabo de poner por WhatsApp. Pero no sé si llamarle, porque no sé si se le habrá olvidado como la otra vez. Con vuestro permiso, voy a ver si lo puedo llamar a través de WhatsApp, a ver si nada, me nos dice algo. Y si no, entraremos con un programa especial de preguntas y respuestas, si no aparece en unos minutos nuestro compañero Javier, que la otra vez entró a los 10 minutos finales. Vamos a ver, voy a avisarle ahora a ver si el pobre nos da, a ver si un cambio de horario o cualquier cosita, no lo sé. Bueno, pues no da señales de vida el señor Javier Acuña. Y bueno, pues comentaros que de aquí a 2 semanas, el martes, hablo de martes, de la semana que viene, no, de la siguiente, voy a tener a Ciro Echeverry de Seres FM, que vamos a hablar de un tema que se ha encontrado en Uruguay, una cultura muy antigua, probablemente de la época de la Lemuria, que es una de los restos arqueológicos en América más antiguos que puedan haber. Y bueno, me ha pasado una serie de fotos y algún vídeo. Y bueno, será un tema que tocaremos de aquí a 2 semanas. Muy interesante, tema histórico. Y nada, esperemos que salga todo muy bien porque ya sabéis que nos gusta mucho el tema histórico. Oye, por aquí me dice Javier, dice, listo, estoy listo. Pues vamos a ver si entra. O sea que ya entra. Bueno, vamos aquí con Javier. Ten, 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 ten. Vaya. Y diréis, ¿qué es ese silencio? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está escribiendo Luis? No, pues que lo tengo aquí abajo, yo le doy un botón y él sube arriba. Se nos ve aquí en pantalla, ¿no? Y resulta que le estoy dando y no funciona. Le estoy diciendo de que vuelva a entrar porque algo no... dice, yo te veo, sí, pero... A ver, no me deja... Yo también te veo, pero no sube arriba. Es como que la conexión no está correcta. A ver ahora. Sí, ahora sí lo puedo ver. Ahora sí. Ahora sí que he visto que ha entrado. Es que te he visto abajo en blanco, pero no, o sea, no veía, o sea, no podía subirte arriba. ¿Me escuchas, Javier? Hola. ¿Me escuchas? Encuentros en la tercera fase.
Hola, hola. Está guapo, ¿eh? Te aprovecho que no me ve. Hola, hola. Hola, Javier. Hola, hola, Javier. Vale, me dice, lo hice. Sí, pero no. Hola, Javier, ¿me escuchas? Hola, hola. Qué raro. No me veo, no me escucha, no me siente. Hola, hola, Javier. Voy a llamarlo. Pues, Pero ya, mira, ahora has entrado. ahora sí, ya, ahora me ves. Yo no te veo a ti. Vale, yo sí te veo y te escucho bien ahora. Hola, hola. ¿No me escuchas? Qué raro. Hola. Hola, hola. Vale, vale. Qué raro. A ver, voy a salir y voy a entrar nuevamente. Vale. Ya. Ya, tú me ves y me escuchas. Perfecto, yo a ti no te veo. Tú me dices, si comenzamos con el tema, ¿sí? Sí, empieza. Correcto, muy bien, Empieza con el tema. perfecto. Bueno, eso es lo bueno de la tecnología, que nos podemos comunicar por más de una vía. Bueno, Luis, de todas maneras, te saludo, un gusto estar nuevamente acá. El tema que tenemos hoy día con alquimia es un tema muy interesante porque se llama la alquimia y la jerarquía. Entonces me gustaría tratar de enfocarlo de tal forma que sea lo más comprensible posible para tratar de explicar de qué se trata esto de la alquimia y la jerarquía. A ver, la idea es la siguiente. Nosotros sabemos, por lo que hemos estudiado, que la alquimia tradicional es un conocimiento iniciático que fue traído desde el Oriente, ¿no es cierto?, el Medio Oriente, por los caballeros templarios, principalmente al finalizar las cruzadas. Nosotros sabemos que esto es un conocimiento que ellos recibieron por parte de una secta sufí, que como ustedes deben saber también, los sufíes son un grupo de místicos de origen árabe
y por supuesto profesando el Islam, digamos. Entonces eso marca un interesante antecedente para poder entender un poquito de qué estamos hablando. Perdón, voy a caminar un poquitito, no va a pasar nada aquí. Entonces, ¿cuál es la...? Ay, estoy acomodando un poquitito el lugar. Entonces, la idea esencialmente consiste en entender que este conocimiento, que es un conocimiento de carácter iniciático, como decía recién, que llegó de manos de los templarios a Europa y luego se expande por todo después por América, por toda Europa, comenzando principalmente por Francia, siguió por Inglaterra, Alemania, se extendió, llegó a España, se extendió a lo largo y ancho de Europa. Bueno, pero ¿cuál es la idea? Entender entonces que hay un concepto muy interesante que se maneja a nivel de los tratadistas del arte real, y no solamente del arte real, sino que también se maneja a nivel de, digamos, todos los conocimientos, llamémosle así, iniciáticos, que tienen relación con la época también, con la época del medioevo, y que de alguna forma llegaron también a Europa. La idea es la siguiente, y tiene que ver también, discúlpenme, tiene que ver también con el concepto de las religiones. Se explica que todo lo que tenga que ver con un conocimiento iniciático, llamémoslo así, es decir, con un conocimiento que entrega una, digamos, salida, llamémoslo así, una posibilidad de alcanzar un conocimiento superior a los seres humanos, no viene de cualquier lugar. A eso quería llegar. Las raíces están principalmente en Egipto. También hay otros lugares donde también se dieron. Pero la raíz principal es Egipto. Y el motivo de esto es que efectivamente se cuenta históricamente que existió un Egipto, el llamado Egipto predinástico, es decir, el anterior a las dinastías. Hay que recordar que el primer faraón fue Menes, y Menes, que fue el primero, él fue capaz de unificar el Alto Egipto con el Bajo Egipto, que hasta ese momento estaban separados. Entonces se explica, y esto lo dice con mucha claridad Blavatsky, que el Egipto predinástico en realidad es el Egipto Atlante, así tal cual lo menciona ella. Es el Egipto que justamente viene o venía de esa vieja civilización, de ese viejo continente, de esa cultura atlante, y que llega después de un gran cataclismo que ocurrió en Atlántida. Entonces llega, digamos, a finalmente a varios lugares del planeta, el conocimiento que venía de Atlántida, llevado por ciertos sacerdotes que de alguna forma se enteraron ellos de que este hundimiento ocurriría. Entonces fueron alertados oportunamente y en algunos casos alcanzaron ellos a rescatar el conocimiento o la llama del fuego del conocimiento, y entonces la llevaron ellos en barcos a lugares que les permitían conservarla, reinstalarse, justamente para hacer conservarla, sería la palabra, ¿ya? O sea, la conservación de este conocimiento era sumamente importante. Entonces ellos hacen esto, logran oportunamente salir en barcos, obviamente, y uno de estos barcos, porque cuenta la tradición que fueron varios los barcos que salieron con discípulos y con sacerdotes que llevaban este conocimiento. Algunos de ellos llegaron a la zona de Creta, otros incluso se menciona que llegaron a América, pero bueno, no es ese el caso. Lo que nos interesa es aquel grupo que entró, ¿no es cierto? Venía esto del Atlántico, entró a través de las llamadas en aquella época columnas de Hércules, que es el estrecho de Gibraltar,
y entonces alcanzaron a llegar avanzando por el mar Mediterráneo a lo que hoy día es Egipto. No nos olvidemos que Egipto en aquella época no se llamaba Egipto. Los egipcios a su propio país le llamaban Kem, K-E-M, Kem, el país de Kem. Entonces hay que recordar que el nombre Egipto se lo pusieron los griegos. Bueno, llega entonces este conocimiento a lo que es hoy día es Egipto, y se desarrolla ahí en lo que es el delta del Nilo. O sea, incluso dicen que este barco alcanzó a entró por el río Nilo y, digamos, avanzó por el mismo río, y luego entonces se detiene en un determinado lugar, y ahí entonces ellos, estos sacerdotes, descendiendo a tierra, llevan todo este conocimiento que traían desde Atlántida, y se establecen en ese lugar, y se genera a partir de eso toda una civilización. Y esta civilización es justamente lo que nosotros hoy día conocemos como Egipto. Entonces, lo que quiero contar es que hay una tradición muy antigua, mucho más antigua de lo que incluso nosotros nos imaginamos. Y que evidentemente hay una raíz, digamos, muy, muy fuerte, muy potente, y esta raíz está dada justamente por este acontecimiento que estamos mencionando en este momento. Entonces, Egipto tiene, para resumir, dos grandes periodos: el periodo predinástico o el periodo atlante, podemos decir que es cuando llegan, ¿no es cierto?, estos sacerdotes que venían de Poseidonis, en particular, que fue la última isla de Atlántida que se hundió, y entonces desarrollan toda esta civilización, y pasaron los siglos hasta que esto de alguna forma evoluciona a lo que se conoce como las dinastías, cuando se unen, repito, el Alto Egipto con el Bajo Egipto, en manos de Menes, que fue el primer faraón, ¿ya? Que fue un organizador extraordinario en ese momento de esta civilización egipcia. Bueno, dicho esto, entendemos nosotros que la raíz de los conocimientos iniciáticos viene de acá. En ese escenario también se da la aparición posterior de Hermes, Hermes Trismegistos. Y Hermes Trismegistos justamente aparece en este Egipto predinástico también, y forma parte muy importante de todo el conocimiento posterior que va a dar lugar y origen a esta interesantísima y al mismo tiempo enigmática civilización. Al punto que se menciona que en aquella época se intenta hacer una reedición de una edad de oro que le llamaron Egipto Rojo. Ese es el nombre que tiene, que logró durar algunos miles de años, pero que posteriormente decayó y desapareció. Y esa época del llamado Egipto Rojo es cuando se construyó la Gran Pirámide, la Esfinge de Gizeh y el laberinto. Entonces estas tres construcciones enigmáticas, parcialmente, yo diría que más que, sí, parcialmente conocidas, una mínima parte de ellas se conoce, eran justamente templos iniciáticos para los sacerdotes egipcios de la época. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es principalmente entender que este es un conocimiento, repito, que viene de muy lejos, y de alguna forma, en algún momento, estos sabios sufíes lo absorbieron, lo absorben, digamos, y entonces hacen un desarrollo de este conocimiento, un desarrollo sumamente bien logrado, y entonces aparece este grupo altamente desconocido también de los sufíes. Y bueno, eso es un resumen muy, muy esquemático, ¿sí?, de la época previa. Pasaron muchos siglos
hasta que entonces nos vamos a encontrar con que estos sufíes inician a estos caballeros templarios durante la época de las cruzadas, ¿no es cierto? Y se produce esto, como ya hemos conversado en otras ocasiones, que estos caballeros templarios, algunos de estos caballeros templarios, que fueron tomados prisioneros por estos guerreros sufíes, porque eran sabios, pero también eran guerreros, es decir, eran muy parecidos, conceptualmente hablando, al monje guerrero templario, que es muy conocido por nosotros. Entonces, ¿cuál es la idea? Entender que hay un conocimiento iniciático detrás de esto. Y estos conocimientos iniciáticos tienen en realidad un origen común. Y a ver, vamos a retroceder un poco más en el tiempo para tratar de explicarlo un poquito con más fundamentos. Entonces, si ustedes se recuerdan, está en todas las tradiciones, está en la Biblia, está en la India, está en Persia, la explicación de la llamada gran caída o la caída del hombre, que en pocas palabras y para resumirlo, se refiere a que en todas estas viejas tradiciones se expresa que hubo un momento en el que el ser humano, hombre y mujer, vivían en una condición maravillosamente armónica. Se le llama a esto las edades de oro. Son edades en las cuales la humanidad completa estaba en un estrecho contacto con estos seres espirituales o maestros que la guiaban. Entonces la humanidad evolucionaba de una manera sumamente armónica y en contacto con estos seres maravillosos que eran los guías o maestros, y también en contacto muy estrecho con la misma naturaleza. Entonces la vida del ser humano, la vida del hombre, era en realidad una vida paradisíaca. Vivíamos en un verdadero jardín del Edén. Entonces, lo que se cuenta, y si ustedes lo recuerdan, en la tradición, en la Biblia aparece, ¿no es cierto?, lo que se conoce como la expulsión del paraíso terrenal o la expulsión del jardín del Edén, que en un momento determinado, este primer Adán con Eva, digámoslo así, que tenían prohibido en su momento el probar el fruto del conocimiento del bien y del mal. No obstante esta prohibición, esto no es cumplido por ellos, ¿no es cierto? Prueban este fruto, es decir, comen la manzana simbólicamente hablando, y se produce en ellos esto que es el conocimiento del bien y del mal. Y por tanto, son expulsados del paraíso terrenal. Y entonces son condenados, entre comillas, porque esto es una alegoría, ¿no es cierto? Son condenados tanto Adán, ¿no es cierto?, es condenado a obtener el pan con el sudor de su frente, y a Eva a parir con dolor. Y bueno, eso es para resumirlo. Y eso, repito, está en todas las tradiciones iniciáticas respecto del origen del hombre y de la caída, que se menciona, repito, en prácticamente todas las tradiciones iniciáticas. Entonces, desde la perspectiva alquímica, esto se explica de la siguiente forma. El ser humano, es decir, nosotros, fuimos creados porque el llamado Dios innominado, que es el uno sin causa, el uno sin segundo, el origen sin origen, es algo es muy difícil de expresarlo. Desde la perspectiva de algo más conocido por nosotros podemos decir que era el Tao de los budistas Zen. Y del Tao, dicen los budistas Zen, no se puede hablar, porque nada de lo que se diga va a ser correcto, todo será limitado. Entonces, ellos simplemente hablan de el Tao y se quedan callados. Nosotros vamos a hablar del innominado. En la alquimia es el innominado. Y el innominado es aquel que existe siempre, que ha existido siempre, nunca ha dejado de existir, siempre ha sido y nunca dejará de ser. Y no tiene causa
no tiene origen ni principio, porque es eterno. Ese concepto que maneja la alquimia, que también está ligado a aquellos otros conceptos del origen, digamos, del ser humano y del universo, que aquí está toda la creación del cosmos, y después, digamos, la cosmogénesis, y después viene la antropogénesis para hablar de la creación del hombre, del ser humano. Entonces la alquimia dice y explica que el innominado le pide a la luz. Lo que hace el innominado es crear primero a la luz, que en el lenguaje alquímico la luz es el alcaest, una palabra sin duda de origen árabe, alcahest, con una H entre medio. Y este alcahest es el llamado Dios creador. Fue creado por el innominado, y el innominado también y paralelamente, cuando crea al alcaest, tiene que crear su contraparte, y su contraparte es el caos, ¿ya? Entonces, este caos es la oscuridad, porque naturalmente ya entra desde separarse del Dios innominado, el uno sin segundo, se crea la dualidad. Y al crearse la dualidad, naturalmente se produce que la luz tiene que tener también su contraparte, que es la oscuridad. Entonces, en el lenguaje alquímico, la luz o el Dios creador es el alcaest, y la oscuridad o el mal es el caos. Entonces, podríamos volver a decir, el alcaest es el bien supremo y el caos es el mal. Bueno, así dichas las cosas, entonces lo que hace el innominado, le pide al alcaest que cree al hombre, ¿ya? Que crea al ser humano. Vamos a hablar del ser humano, que crea al ser humano. Y el alcaest, como Dios creador que es, en sus ejecuciones era perfecto, él ejecutaba perfectamente lo que se le pedía. Él entonces se aplica y por supuesto entonces crea a lo que se conoce míticamente como el primer Adán o Adán primero. Este primer Adán o Adán primero era un ser hecho a imagen y semejanza del alcaest. Entonces este Adán, que somos nosotros en definitiva, este Adán es perfecto. Porque obviamente en su génesis está dicho, fue creado a imagen y semejanza de su propio creador, que es el alcaest, que es el Dios creador. Entonces, este Adán es perfecto, porque tiene esa misma naturaleza. No obstante, después de haber sido creado, algo sucedía con este llamado Adán primero. Este Adán primero era, como digo, y reunía dentro de sí todas las cualidades. Es decir, primero era un ser andrógino, porque no había una separación de género. Él era masculino y femenino. Todo lo sabía, porque poseía todo el conocimiento que también es propio del alcaest, ¿ya? Todo lo podía hacerlo todo también. Es decir, era omnipotente, omniabarcante, omnisapiente, etc. Pero, siempre hay un pero había un problema, que este Adán primero, justamente en su perfección, no hacía nada. Es decir, estaba absolutamente aletargado. Y obviamente se dio cuenta rápidamente tanto el alcaest, el Dios creador, como el innominado. Esto ocurría porque este primer Adán era perfecto. Eso significa que lo sabía todo, que lo tenía todo, no necesitaba nada. Es decir, no necesitaba moverse, porque todo lo tenía. El problema es que él lo sabía todo, era sabio. Es decir, sabía, pero no sabía que sabía. Parece un juego de palabras, pero no es un juego de palabras. Sabía, pero no sabía que sabía. Y esto significa entonces que
el aletargamiento al cual estaba, digamos, en el cual estaba sumergido Adán primero, se debía principalmente a que no necesitaba nada. ¿Para dónde se iba a mover? Si ya estaba. ¿Qué iba a hacer? Si no necesitaba nada, todo lo tenía. ¿Se fija? Entonces, esto generó una situación especial donde el llamado Dios innominado le pide al Alcaest que solucione este problema. Y la solución que provee el Alcaest es que toma a este Adán primero y lo parte en dos. Lo divide entre su aspecto masculino y su aspecto femenino, lo separa. Y simultáneamente lanza a estas dos partes, digamos, a este Adán que ahora se va a llamar Adán segundo, lo lanza a los abismos del caos, es decir, lo lanza a la oscuridad. Y ahí entonces comienza el problema al que vamos a, la situación, no vamos a hablar de problema, al que vamos a llegar para comprender esto de la jerarquía. Entonces, al caer el ser humano, porque esto siendo simbólico corresponde a toda la humanidad, al caer el ser humano en el caos, se produce una situación muy particular. Nosotros, cuando éramos y estábamos en nuestra condición de Adán primero, dijimos recién delante, hace un rato atrás, ¿no es cierto? Vivíamos en lo que se conoce como el paraíso terrenal. Esta es la versión alquímica de la gran caída del paraíso terrenal. O sea, lo teníamos todo. Y entonces, al tenerlo todo, no necesitábamos nada. Vivíamos en armonía perfecta con todo lo que existía. Entonces, lo que sucede es que en un momento determinado, cuando viene la caída, se produce lo que se conoce como el olvido. Es decir, este Adán segundo, ahora que fue partido en dos y fue lanzado a los abismos del caos, ¿no es cierto? Y cae en el caos que en la terminología alquímica, el caos está formado de sol y luna. En el lenguaje alquímico, el sol son los aspectos metálicos del caos y la luna son los aspectos minerales del caos. Entonces, cuando el Adán segundo cae en estos abismos del caos, se embadurna, dicen los tratadistas, así lo explica Ireneo Filaleteo también, se embadurna de caos. Primero, de la parte mineral, que está más superficialmente, se embadurna de la parte mineral, y luego sigue hundiéndose en el caos y llega a la parte metálica. La luna es mineral, el sol es metálico. Entonces llega a la parte metálica y el metal ahora lo recubre completamente y lo deja sellado. Es decir, completamente, digamos, neutralizado. Esa es la palabra. Entonces, este ser perfecto, que en el lenguaje alquímico se usa el término mercurial, es decir, este ser mercurial, es decir, que su naturaleza es mercurial, es de mercurio, el mercurio puro es exactamente igual al Alcaest, a la luz iniciática o al Dios creador. Cada uno de nosotros tiene su esencia mercurial. Al caer entonces nosotros en el caos, en los abismos del caos, se produce un efecto que es que se produzca el olvido al momento de ser envueltos en estos dos miasmas. Al ser envueltos en estos dos miasmas, olvidamos nuestro origen, olvidamos quiénes somos, olvidamos todo. Y como dentro de la naturaleza propia, natural del ser humano, existe lo que se llama la libertad de acción, es decir, existe para nosotros, los seres humanos, el libre albedrío. Este libre albedrío
nosotros lo usamos en todo momento. Y la condición, y la condición de poseer, quiero decir, este libre albedrío, radica en nuestro origen. Es decir, nosotros, al tener un origen divino, porque somos divinos, el ser humano es divino, esencialmente divino, somos de la misma naturaleza que el Dios creador, pero al caer en el caos, eso se nos olvidó. Al caer en el caos, nuestra voluntad se ve anulada al perder nuestra memoria, al olvidar quiénes realmente somos. Y por lo tanto, fijamos nosotros nuestra atención en lo que tenemos más cercano, o sea, en este caso, en el caos. Entonces, habiendo fijado la atención en el caos, que es lo que nos rodea, porque el caos nos aprisionó, el caos nos tomó prisioneros, literalmente nos encarceló en una larva, ¿no es cierto?, una larva de mineral y luego de metal. Y nosotros entonces, por ignorancia, no por otro motivo, por olvido, por ignorancia, por olvido, fijamos nuestra atención en el caos. Y cuando nosotros, los seres humanos, fijamos nuestra atención en algo, nos convertimos en ese algo. Eso es lo que a eso quería llegar. Nos convertimos en ese algo. Es decir, nosotros, los seres humanos, al olvidar nuestro origen y al tener delante de nuestra vista solamente el caos, es decir, la oscuridad, el mundo material, el mundo limitado, creemos que somos ese mundo limitado. Por lo tanto, entonces, al creernos ese mundo limitado, nuestra conciencia comienza a vivir en ese mundo limitado. Entonces, dado este escenario, dado que nuestra conciencia se va hacia el mundo de la materia, se va hacia el mundo de la limitación, nosotros los seres humanos nos identificamos de tal forma con el caos que nos convencemos que somos caos. Es decir, nos convencemos de que vamos a desaparecer, que somos limitados, y aparece una serie de otros factores relacionados con el caos, y creemos que nosotros también provenimos de la oscuridad, etcétera. Es decir, se produce una cantidad de confusiones gigantescas, principalmente por el hecho de habernos olvidado de nuestro origen, por la caída. Entonces, dicho y explicado esto, que en el fondo la caída en el caos de la que habla la alquimia es exactamente equivalente a la expulsión del paraíso de Adán y Eva, de acuerdo a la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ese momento, lo que está ocurriendo en la práctica es que estamos experimentando el mal. Eso es. Vamos a experimentar con el mal. Por alguna razón, voluntaria o involuntariamente, también por ignorancia, por desconocimiento, la humanidad decide experimentar con el mal. Y al decidir experimentar con el mal, se produce de nuevo este efecto del libre albedrío, que no se nos puede negar a experimentar con el mal, porque nosotros tenemos esa libertad de elegir. Entonces, por más que se nos advierte, de alguna forma se nos dice que no debemos jugar con fuego, que el mal existe, etcétera, etcétera, nosotros hemos insistido en conocer el mal y conocerlo muy de cerca. Y entonces se produce ahí, con la gran caída, con la caída, ¿no es cierto?, en los abismos del caos, se produce este fenómeno que es el del olvido, la ignorancia, y esto trae como consecuencia los errores. Empezamos a cometer errores, porque desde la época del paraíso terrenal, de la época de oro, de la que estamos hablando, en la cual la humanidad caminaba al lado de sus maestros, de sus guías espirituales, y por lo tanto podía avanzar rápidamente en el sendero de la espiritualidad
y de la liberación final, el ser humano entonces decide darle la espalda a sus maestros, darle la espalda a la luz y caminar voluntariamente hacia la oscuridad. Y ok, no se puede cambiar. Esa decisión que toma el ser humano no se puede cambiar, es una realidad. Y se le concede. Entonces, la humanidad empieza a errar por la faz de la tierra. Comete errores tras errores. Y estos errores tras errores traen como consecuencia el dolor. El Buda lo dice, la primera de las 4 nobles verdades de la doctrina budista, las 4 nobles verdades que son la esencia del budismo, la primera noble verdad es acerca del dolor. Entonces, la realidad del dolor es lo más, digamos, presente que tiene el ser humano, permanentemente viviendo en el dolor. Y la causa del dolor es justamente que nosotros, siendo seres espirituales, siendo seres absolutamente luminosos, por ignorancia creemos que somos este mundo material. Entonces se produce en el ser humano una angustia existencial, que es el hecho de que, si bien es cierto, nos olvidamos de nuestro pasado porque caemos en una suerte de amnesia, queda un recuerdo, queda como un eco. No es fácil este eco, no es fácil digamos, de comprender, de entender, pero es como un recuerdo. Entonces, nosotros los seres humanos, cuando vivimos en este mundo, digamos, de la materia, este mundo caótico, que es un mundo limitado a el desgaste y por tanto sujeto a la muerte, y la vida del ser humano está sujeto a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. Esas son calamidades para el ser humano y por lo tanto nosotros sufrimos mucho en estas condiciones. Es decir, frente a esta condición de perder nuestro origen, digámoslo así, se produce esta situación en la que lo pasamos muy, muy mal. Bueno, dicho esto, entendemos entonces que ahora el deber del ser humano es regresar a su origen. Eso es lo que se espera del ser humano siempre, volver al origen. Y entonces, ¿qué es lo que...? Y aquí llegamos finalmente al tema de la jerarquía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Antes de la caída, es decir, cuando la humanidad marchaba al lado de sus maestros y tenía la sensibilidad suficiente para estar al lado de sus maestros y por lo tanto actuar conforme a sus enseñanzas y alcanzar en un periodo relativamente corto la ascensión, es decir, que los seres humanos nos íbamos convirtiendo en maestros ascendidos en esta evolución, y nosotros entonces, al caminar al lado de ellos, teníamos la guía inmediata, al lado, al alcance de nuestra mano. Nos comunicábamos, la humanidad de aquella época se comunicaba perfectamente bien con todos los seres de la naturaleza, con los elementales de la naturaleza, y por lo tanto vivíamos en un paraíso terrenal, en un jardín del Edén. Pero al suceder lo que ya hemos explicado latamente de la caída del ser humano en el caos y el subsecuente olvido de nuestro origen celeste, se produce entonces, nace una necesidad. La necesidad de que en este mundo del caos, producto de la caída, tiene que haber algo que le permita recordar al ser humano su origen. Y ahí es donde entonces estos seres maravillosos que son los maestros de sabiduría que guiaban a la humanidad en aquel entonces y que se tuvieron que alejar de la humanidad porque la humanidad les dio la espalda, entonces ellos tuvieron que irse, no podían hacer otra cosa, siempre han seguido observando de cerca a la humanidad y siempre han intentado ayudarla de una u otra manera, en el entendido de que este error que cometió la humanidad de la caída
lo hizo por candidez, por ignorancia, no lo hizo por maldad, sino que es una equivocación. Y esta equivocación le está costando a la humanidad muchos dolores, y entre ellos el olvido. Entonces, ante este escenario, estos seres maravillosos que son los maestros ascensionados o los maestros ascendidos, se mantienen en la preocupación respecto de el destino de la humanidad. Entonces se dan cuenta que para poder guiar a la humanidad, que no los quiere mirar, porque la humanidad miró para otro lado, se necesita crear una suerte de institución. Y un ser maravilloso conocido con el nombre de Sanat Kumara, un ser de otro lugar que vino a ayudar a la Tierra, este Sanat Kumara vino con 30 Kumaras, que son como sus discípulos, podríamos decirlo de alguna manera, justamente a ayudarnos a la evolución de la humanidad acá en la Tierra. Y se crea, por lo tanto, en ese momento, lo que se conoce como una logia blanca universal, también conocida como jerarquía blanca universal, que es una suerte de gobierno interior del mundo, guiado por estos seres maravillosos y extraordinarios y misericordiosos, bondadosos, todas las cualidades que ustedes quisieran buscar las van a encontrar ahí. Y su objetivo, el de la jerarquía, es básicamente conservar el conocimiento en las manos de aquellos que se lo merecen. Entonces, estos seres humanos viviendo acá van accediendo al conocimiento gracias a que aparece este ser extraordinario que es el Sanat Kumara, que viendo el escenario en el que estaba la humanidad sumergida, le ayuda. Entonces crea esta jerarquía de maestros, jerarquía blanca, con el objetivo de ir entregándole de manera paulatina a la humanidad aquellas herramientas y conocimientos que le iban a servir para comprender su realidad y luego para darle y ofrecerle un camino de salida. ¿Ya? Y ahí entonces, de ahí entonces, que el conocimiento alquímico es un conocimiento de carácter iniciático que proviene de esta jerarquía blanca. Todas las religiones, todas, ninguna excepción, estamos hablando de religiones que han sido conducidas por una avatara, es decir, por un enviado, llámese así el cristianismo, al zoroastrismo, al islam, al hebraísmo, etcétera, etcétera, provienen de ese mismo origen. Aunque algunos podrán decir, pero ¿cómo? Si son tan diferentes unas con las otras. Pero permítanme decirles que en realidad sí son diferentes, pero no son diferentes en lo esencial. Son diferentes en ciertos aspectos, sin duda, formales principalmente. Los nombres por una parte, los mitos por otra parte. Es decir, hay distintas formas en las que sí, es verdad, se puede expresar la diversidad. Pero la verdad es que esa diversidad se produce en los niveles más bajos de ese conocimiento. En los niveles más elevados hay una total armonía entre las distintas religiones. Entonces, y para resumir el tema de hoy, nosotros, los seres humanos, vivimos de alguna forma influenciados por esta llamada jerarquía blanca, que es la que está enviando cada cierto tiempo a estos seres que son los avataras, que vienen cada 2000 años, ¿no es cierto?, a crear y restablecer la espiritualidad del ser humano, de la humanidad. Entonces, cuando esto ocurre, cuando esto sucede, surge cuando viene uno de estos avataras, cuando encarna, y entonces enseña, predica y entrega un conocimiento, por lo general nacen religiones. Y estas religiones entonces tienen como objetivo inicial
el entregarle a la humanidad una respuesta a sus inquietudes, entregarle a la humanidad una respuesta a su necesidad de saber, a su necesidad de salir de la ignorancia en la cual se encuentra. Y entonces, sucede lo que debe suceder. Nacen las religiones, pero también, y eso sucede porque lo podemos ver nosotros, históricamente está así, los primeros seguidores son muchas veces muy auténticos, muy honestos, pero a medida que van pasando las generaciones, esto se va tornando, una religión me refiero, se va tornando más que de ser un mensaje espiritual y de salvación para la humanidad, se tornan en sistemas de control político y económico, y se pierde la esencia de ese conocimiento. Entonces las religiones tienden también a degenerarse ellas mismas, a perder su inicial prestancia, y se quedan muchas veces solo con la forma, la cáscara, la parte externa. Entonces, para resumir, yo les quiero comentar a ustedes que los grandes conocimientos entregados han sido entregados por esta jerarquía de maestros, esta jerarquía blanca. Y en esto la alquimia tiene una estrechísima también relación con esta jerarquía, porque efectivamente el conocimiento alquímico que libera al hombre a través del trabajo con la palabra perdida, vino justamente desde aquellos remotos lugares de la creación. Así es que eso es básicamente entender, entonces, resumiendo, que la alquimia está ligada a la jerarquía de maestros o a la jerarquía blanca, porque su origen es exactamente el mismo de las demás religiones por nosotros conocidas. Así es que eso es un poco lo que queríamos conversar hoy día. No sé, Luis, bueno, yo no te escucho, Luis. ¿Me escuchas ahora? Pero quizás si me mandas un mensaje por WhatsApp, puedo saber en qué estás pensando. Vale, yo que todavía... O si hay alguna pregunta, qué sé yo. Vale. Bueno, voy a Bueno, iniciar. Ok. Como yo no te puedo escuchar, Luis, algún problema técnico hay, Sí. pero lo importante, ya vas a anunciar los talleres. Sí, bueno, tenemos un taller, una masterclass el día 22 el día 22 de febrero. Tenemos una masterclass, ¿eh? Porque el día 25 es cuando tenemos nuestra clase larga, digamos, que es un taller de alquimia, que es simbología esencial alquímica, que es un taller de 3 horas de duración, ¿eh? Así es que ojalá que nos podamos encontrar en ese momento en estos talleres. Uno, que el primero, que es el día 22 de febrero, que es gratuito, que durará más o menos 1 hora y media. Y luego de ese tenemos el taller de 3 horas, que es pago, el día 25 de febrero. Muy bien. No hay preguntas. Muy bien. Ok, listo. Entonces, ha sido especial esta vez, porque no hemos podido vernos bien en la misma aplicación, quiero decir, con Luis. Pero ok, ha sido un gusto para mí y será hasta una próxima ocasión, estimado. Y para ti, Luis, un gran abrazo y muchas gracias por todo también. A ver. Tenemos un problema técnico que él no recibe mi señal, no me escucha, me comunico a través de WhatsApp. Mira, bueno, es probable, si este libro de Urantia es un libro inspirado en sabios, probablemente sí, es muy probable. La jerarquía blanca se expresa
de muy diferentes maneras. No solamente es, digamos, a través de un cierto sistema, una cierta religión. La jerarquía blanca está presente en toda actividad que eleve la condición del ser humano. Siempre estará presente, siempre estará inspirando a sus creadores, digámoslo así, y por lo tanto va, digamos, ¿cómo te puedo expresar? Va a estar apoyando este tipo de iniciativas. Así que es muy probablemente que este libro Durante haya sido, sí, inspirado por la jerarquía blanca de maestros. Sí, probablemente es así. Ok, bueno, como no puedo escuchar lo que dice Luis, vamos a cerrar entonces ahora. Y quiero despedirme de ustedes, despedirme de ti, Luis. Y bueno, será hasta la próxima oportunidad. Y muchas gracias por estar hoy día en esta conversación. Que estén muy bien, un gran abrazo. Será hasta la próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, familia, supongo que a mí si me escucháis, bueno, decidme por aquí por el chat, yo he tenido que volver a entrar y salir porque no sabía si el problema técnico era nuestro o era de él. Con el anterior ponente no hemos tenido problemas. Bueno, voy a pasar ahora directamente a hablar con Carlos, a ver si lo escucho bien. Carlos, hola. Hola Luis, sí, yo te escucho y te escuchaba cuando no te escuchaban a vos. Así Vale, que vale. debe ser que tenemos una comunicación especial, digamos, entre nosotros. Bueno, quiere decir que, bueno, falla su conexión, él ha entrado 3 veces, pero por lo que sea no ha ido bien el tema. Bueno, pues vamos a entrar ahora con la dinámica que sí tenemos ya. Muy bien. Vamos a poner la carátula.